charla sobre el curso internacional de colposcopía y patología del tracto genital inferior. La charla siguiente está a cargo de la doctora Cararach, que consiste en el tratamiento y seguimiento de las lesiones preinvasoras de cervix. Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar, vamos a cambiar un poquito de tema. Ayer hablamos de colposcopia por la tarde y esta mañana pues hablaremos del tratamiento de las lesiones preinvasoras de cuello. Solo decirles de que realmente cuando hablamos de terapéuticas hemos de tener en cuenta de que realmente el tratamiento de esas lesiones es muy importante en lo que es la prevención secundaria. Todos sabemos de que una vez está diagnosticado una lesión, el tratamiento de esas va a evitar de que esas lesiones progresen hacia una lesión invasora. Pero cuando tenemos que elegir la conducta terapéutica, generalmente tenemos unas guías, como ya comentábamos ayer, que nos pueden ayudar a elegir cada tratamiento en cada situación. Pero es verdad de que no hay unos protocolos que sean muy estrictos. Normalmente se basan en diferentes aspectos. Aspectos como es, por ejemplo, las características de la lesión. Vamos a tratar según el grado de atipia, pero también, sobre todo, y es muy importante, según las características de la lesión, de su topografía, de si es una lesión que es muy extensa, si es una lesión que se introduce en canal, es decir, el tratamiento será distinto en cada circunstancia. Pero aparte de la lesión, que es importante a la hora de elegir un tratamiento, también tendremos en cuenta pues, la paciente. Una característica muy importante es pues, la edad de esta paciente, si ha tenido o no ha tenido hijos y si tiene otro tipo de patología asociada. Y después, como no, del ginecólogo. Nosotros creemos, y en cada situación pues va a ser diverso, pero que en principio los tratamientos deberían de realizarse en unidades especiales o específicas de patología del tracto genital inferior, donde el ginecólogo pues tenga una experiencia en este campo y además pues tenga los medios suficientes, tanto diagnósticos como es la colposcopia, como las técnicas de tratamiento. Es decir, que aquí en este esquema se agrupa pues qué lesiones vamos a tratar, qué pacientes vamos a tratar, quién debe tratar estas lesiones y con qué debemos tratarlos. Y vamos a empezar, pues, en primer lugar, pues, por el tipo de lesión. Y vamos a empezar por las lesiones de bajo grado, que quizás es donde más controversia hay. Todos sabemos de que, en principio, estas lesiones hay dos conductas o dos opciones. Una sería pues, la conducta expectante, la simple observación y ver qué pasa con esas lesiones, y otros pues preconizan hacer un tratamiento ya activo. De hecho, los que se basan en hacer un tratamiento es de que de esta forma evitamos la posibilidad de que esta lesión progrese hacia una lesión invasora, y más si tenemos técnicas de tratamiento que tienen una eficacia muy elevada en cuanto a resultados. Pero aparte de esto, pues evitamos la ansiedad de la paciente de que tenga que ir volviendo una y otra vez a hacer controles. Evitamos también las pérdidas de las pacientes, esto es lo más importante. Y en el otro campo, donde hay la opción o los que prefieren hacer un tratamiento, en este caso, en esa opción, se basa en la historia natural de estas lesiones. Sabemos que la mayoría de estas lesiones van a regresar de forma espontánea, es decir, que un porcentaje muy bajo van a progresar hacia una lesión invasora. De esta forma, probablemente estemos reduciendo el número de tratamientos innecesarios en estas pacientes, y teniendo en cuenta, como comentábamos ayer, de que acostumbran a ser pacientes jóvenes y que luego pues, puede presentar una morbilidad para los embarazos posteriores. En este cuadro, lo que intentamos hacer en nuestra sociedad, y lo publicamos en el año 2006, creo, no recuerdo, en un grupo de consenso que hicimos entre varias sociedades, pues había un poco una guía. Esto es para ayudarnos a escoger la elección adecuada en cada caso, y nos guiamos pues por eso. Más que nada ya veis que en principio pues cuando hablamos de observación son pacientes que suelen ser más jóvenes, que tienen una colposcopia con lesiones pequeñas que son satisfactorias, que están localizadas pues, periféricamente, es decir, que no se introducen en el canal, y que además
tenemos la posibilidad, por supuesto, de hacer un seguimiento. Si no, pues en todo caso, pues no deberíamos hacer controles, sino hacer un tratamiento. Y trataremos aquellos casos en que las colposcopias nos digan pues, que hay una lesión que quizá tenga unos cambios mayores, que se introduzca en canal, que sean de mayor edad y, sobre todo, pues, cuando no podamos hacer un seguimiento de estas pacientes. Donde no hay discordancia, creo, es en las lesiones de alto grado, lo que hablamos de CIN2, CIN3. En esos casos sabemos que hay un riesgo de que esas lesiones vayan a progresar hacia una lesión invasora, con lo cual, en esos casos, siempre haremos un tratamiento. Y cuando digo siempre, como medicina no hay nada que sea al 100%, pues siempre hay excepciones. Y podrían ser el embarazo y la adolescencia. En el embarazo, aunque después la doctora Castro lo va a tocar con más detalle, pero recordar de que esas lesiones es muy raro que vayan a progresar durante el embarazo y que normalmente pues, podemos retrasar el tratamiento para después del parto, y además hay que tener en cuenta que los tratamientos excisionales pues, llevan una morbilidad tanto para la paciente por la hemorragia que podemos tener si realizamos esta intervención durante el embarazo, como también pues, para el embarazo en sí, para el feto. Con lo cual solo haríamos la colonización cuando haya una sospecha de invasión o de microinvasión, y en los demás casos es mejor, se recomienda una actitud más conservadora de hacer controles exhaustivos con citología, colposcopia, biopsia si es necesario, y reevaluar en el posparto. El adolescente también es otra situación de que nos puede cambiar un poquito estos protocolos. En esos casos podríamos decir de que tanto vale la opción de tratarlas, de hecho hay quien lo hace, la opción de tratamiento, o una conducta expectante, es decir, vamos a controlar a estas pacientes durante pues, cada 6 meses, y si realmente vemos que progresan, entonces sí que haremos un tratamiento, si progresan o si persisten. Pero en la mayoría de los casos veremos de que estas lesiones pueden regresar de forma espontánea. Es decir, que en esas dos situaciones es en el único momento en que podemos retrasar la opción de hacer un tratamiento. Si hablamos de técnicas de tratamiento, todos sabemos de que hay 2 tipos, tratamientos destructivos y los tratamientos excisionales. Los destructivos, como su nombre indica, pues van a destruir la lesión, sea por frío, sea por calor, sea por vaporización. Y en los excisionales, también como su nombre indica, pues extienden la lesión completa, y tenemos también diferentes técnicas que luego veremos de forma más concreta. Si hablamos algo de las técnicas destructivas, hay que tener muy claro que, como hemos comentado, destruye la lesión por entero, con lo cual esto nos obliga a que previamente hay que cumplirse unos criterios que son necesarios y obligados para poder realizar un tratamiento destructivo. La lesión debe ser totalmente visible, no tiene que haber una afectación del canal endocervical. Se tiene que descartar una posible presencia de una lesión invasora o incluso de lesiones también glandulares, con lo cual siempre es una condición inevitable y obligada el que realicemos una biopsia antes de cualquier tratamiento destructivo. No voy a hablar de todas las técnicas destructivas, creo que todos las conocen, sino quizás las 2 que más se están utilizando en este momento, y sobre todo pues, que va a variar, por supuesto, dependiendo de las posibilidades económicas también. Uno de los más utilizados es la crioterapia, la criocoagulación. Ya sabéis que esto consiste en la destrucción de la lesión por medio de nitrógeno líquido, es decir, por criocongelación. Realmente es una técnica que es muy fácil de aplicar, se puede hacer en régimen ambulatorio, es decir, que no precisa la práctica de anestesia local. Los efectos secundarios, aparte de una hidroherria, pues, son escasos. Si se utiliza de forma correcta, tiene una buena reparación anatómica y realmente quizás es de los métodos más económicos que tenemos. Pero, como todas las técnicas, también tienen sus inconvenientes. Sabéis de que normalmente para hacer la criocoagulación utilizamos una serie de criostatos que se aplican en la superficie del cuello. Es obligado o es necesario que haya un paralelismo, una coaptación total y completa entre la superficie del criostato y la superficie del cuello, porque si no vamos a destruir de forma heterogénea y podemos dejarnos lesión residual en el fondo de las criptas glandulares. Es muy difícil conseguir tener criostatos específicos e ideales para cada tipo de cuello. Habréis visto de que realmente pues, cada paciente tiene un cuello diferente, no es lo mismo un cuello de una nulípara
que un cuello de una multípara. Hay lesiones pequeñas que son totalmente abarcables por el criostato, otras lesiones que son más extensas y no podremos abarcarlas. Es decir, que realmente yo diría que la indicación de la criocoagulación sería, para evitar los fallos terapéuticos, solo indicado en casos de lesiones pequeñas que tengamos la seguridad de que vamos a abarcar totalmente y en lesiones de bajo grado. La otra técnica, que es la vaporización con láser, que se utilizó mucho precisamente pues, para evitar los problemas que tenían los otros métodos de destrucción, que es de lo que estamos hablando. Y realmente el láser pues, aportó muchísimas ventajas. En negrita yo he marcado quizá las que yo considero como mayor importantes. Es la única técnica destructiva que se hace con control colposcópico. El láser va acoplado al colposcopio. Eso quiere decir de que realmente hacemos un tratamiento muy selectivo de la lesión que estamos viendo y de esta forma pues, evitamos destruir tejido sano. Es decir, que la destrucción es controlada, podemos controlarlo perfectamente, incluso pues, existe una serie de reglillas para el inicio del cirujano que trabaja con láser para poder medir la profundidad de destrucción. Con lo cual realmente pues, es un tratamiento que es muy selectivo, tiene pocas complicaciones, una excelente cicatrización, pero otra de las ventajas es de que tanto lo podemos utilizar para el cuello como también para las lesiones de vagina y para las lesiones de vulva. Hay unos inconvenientes y que todos conocemos, que es su coste. Creo que esto es lo más importante. Realmente si fuera barato creo que todos lo tendríamos, y que realmente requiere una mayor experiencia y un mayor aprendizaje si lo comparamos con la criocoagulación. Pero hemos visto que a lo largo de estas últimas décadas los tratamientos han ido cambiando y que cada vez se prefiere más o se recomiendan más los tratamientos excisionales que los destructivos. ¿Eso por qué? Pues se han hecho estudios comparativos de cuando hacemos una biopsia colposcópica, como veíamos ayer, pero que siempre puede haber un fallo. Y en casos en que se han comparado los resultados histológicos de biopsias dirigidas por colposcopias y por buenos colposcopistas, si luego hacemos un tratamiento excisional, muchas veces puede haber una discordancia de resultados. Y a veces también se puede pasar por alto la presencia de alguna lesión ya invasora. Es decir, que para evitar esto, actualmente la recomendación es a utilizar cada vez más los tratamientos excisionales. Aparte, tiene la ventaja de que realmente, como que tenemos un material para un estudio histológico posterior, vamos a descartar la presencia de una posible lesión invasora que se nos hubiera pasado desapercibida y además nos asegura la exéresis completa porque nos permite el estudio del estado de los márgenes de resección. Dentro de las técnicas excisionales, pues siempre ponemos la histerectomía, pero yo digo, está puesta aquí, pero que no es una indicación para las lesiones, para el tratamiento de las lesiones preinvasoras, o al menos no es un tratamiento de primera línea, ni mucho menos. Tiene una elevada morbilidad, yo diría, más que elevada morbilidad, tiene mayor morbilidad que las técnicas conservadoras, pero además, no por ser más agresivo vamos a tener mejores resultados. Podemos tener unos resultados iguales o a veces pues, incluso mejores con técnicas conservadoras y bajamos la morbilidad de la cirugía mayor. Pero también, y como comentábamos ayer, si vamos directamente a hacer una histerectomía y lo que hacemos es diagnosticar una lesión invasora, pues estamos realizando un infratratamiento. Esta paciente le hemos hecho una histerectomía y va a tener que volver a regresar al quirófano. Pero de todas formas, pues sí que tiene unas indicaciones como podría ser en aquellos casos en que sea imposible por problemas técnicos de realizar una conización o en aquellos casos, como veremos, que haya unos márgenes afectados. La conización, de hecho, es la técnica que más se utiliza, es un método conservador, extirpa la entera lesión en su totalidad, pero lo más importante es que conserva el órgano, con lo cual esta paciente luego pues, podrá seguir teniendo descendencia. Si vemos las indicaciones de la conización, podemos observar de que realmente serían las contraindicaciones de los tratamientos destructivos, es decir, en aquellos casos está indicada la conización, en aquellos casos de que la lesión no es totalmente visible, de que se introduce en canal, de que tenemos la sospecha de la presencia de un carcinoma pues, microinvasor, nos va a servir también para el diagnóstico cuando tengamos lesiones glandulares
sobre todo cuando ya hemos hecho un tratamiento destructivo previo y volvemos a tener una recurrencia. En esos casos siempre debería hacerse un tratamiento excisional, y es mejor siempre que las lesiones de alto grado se traten con tratamientos excisionales. Hemos comentado que había 3 técnicas para realizar una conización: la técnica clásica o fría o con bisturí, la técnica de conización y la técnica con el asa de diatermia. La técnica con bisturí, realmente, si lo comparamos con las otras técnicas, al menos en nuestro medio cada vez se utiliza menos, porque tiene pues una serie de inconvenientes o de desventajas, como puede ser que realmente pues para realizar esta intervención requiere que la paciente ingrese en el hospital y requiere de una anestesia. Esto, por supuesto, pues encarece los costes sanitarios. Luego, que tiene una mayor morbilidad, y luego también las secuelas que podemos observar en estos cuellos. Sabemos que muchas veces después de una conización se dan los puntos de Stundorf, quizás pues también con motivo de favorecer la hemostasia, pero luego, cuando hay una cicatrización de esos cuellos, hay una distorsión anatómica, en algunos casos, no en todos, pero con frecuencia, y de que los cuellos realmente es difícil de que podamos hacerles unos seguimientos de forma perfecta y correcta. Muchas veces vemos incluso los mismos orificios de los puntos de Stundorf, distorsionan el cuello, no sabemos dónde hay que hacer la colposcopia bien hecha, hacer la toma de cepillado endocervical. Muchas veces tenemos estenosis y esto dificulta pues hacer un seguimiento, que es uno de los factores más importantes para realizar un tratamiento conservador. Es decir, hay que tener la posibilidad de hacer un seguimiento correcto de esos pacientes. No deja de tener unas ventajas, como es el ausencia de artefactos térmicos, que eso también está en entredicho, porque muchas veces va a depender más de la experiencia del cirujano que no de la técnica en sí. Y podríamos decir que una de sus indicaciones, que también estaría entre comillas y lo podemos discutir después en la mesa redonda, sería el adenocarcinoma in situ. La otra técnica sería la conización con láser, y aquí también he marcado pues, en negrita lo más importante. Si lo comparamos sobre todo con la técnica de la conización fría, pues con el láser podemos hacer como que trabajamos bajo control colposcópico un diseño del tamaño del cono. Todos sabemos de que no porque extendamos un mayor volumen de tumoral o de muestra del espécimen del cuello vamos a tener unos mayores resultados. Es decir, que normalmente el tamaño del cono va a venir más en relación al tamaño de la lesión y también en relación con su localización. Es decir, que si tenemos una paciente joven que la lesión está totalmente a nivel de ectocérvix, pues no hace falta hacerle una excisión muy voluminosa del cuello, sino que haremos pues, un cono que abarque con seguridad, con unos márgenes de seguridad, la lesión, pero no hace falta que sea muy alto. En cambio, sabemos de que en una paciente pues, menopáusica especialmente, las lesiones tienen la tendencia pues, a crecer hacia el interior del canal endocervical, y en esos casos pues, sí que tendremos que hacer una conización más alta. Es decir, que con el láser la ventaja que tiene es de que nos permite un diseño adecuado del tamaño del cono en función de cada lesión y de cada paciente, por supuesto. Y a los inconvenientes de la dificultad técnica, que es mayor, y el elevado coste que ya hemos comentado antes, pues realmente si lo comparamos más, sobre todo con el asa de diatermia, pues lleva mayor tiempo, y el daño térmico de los márgenes, que ya hemos comentado, de que no depende de la técnica, sino de la experiencia muchas veces del cirujano. Y la otra técnica que también ya todos conocemos es el asa de diatermia. Tiene las ventajas de que realmente pues, sigue siendo un tratamiento excisional que nos permite pues, el estudio histológico, que se puede realizar de forma ambulatoria con anestesia local. Es mucho más rápida y fácil más fácil aprendizaje que no con el láser, y es por supuesto más económico que el láser. Pero eso también tiene sus inconvenientes y hay que tenerlo muy en cuenta, y lo comentábamos ayer. El hecho de que lo tengamos al lado no quiere decir que lo vayamos a sobreutilizar. Y eso pasa normalmente cuando empezamos con cualquiera de las técnicas. Hay un sobreuso, y sobre todo si la técnica es fácil. Es más fácil tener piezas negativas con el asa de diatermia que no con la conización con el láser, porque normalmente seleccionas más los casos porque tienen una mayor dificultad. Si la técnica es fácil, hay más tendencia pues hacer un uso excesivo, con lo cual el porcentaje de piezas negativas puede ser muy elevado, con lo cual estamos realizando tratamientos innecesarios.
Pero también es importante el aprendizaje. La colonización hay que intentar siempre hacerla en una sola pieza, y esto a veces no es fácil, por el tamaño del cuello, por el tamaño de la lesión. Al principio solo había pues, un pequeño número determinado de tamaños de asa, pero ahora cada vez hay diferentes tamaños, con lo cual es más fácil de que podamos utilizar una asa incluso de distintas formas y de diferentes tamaños para cada caso, con lo cual hemos de intentar, sobre todo, las excisiones incompletas, es decir, los fraccionamientos de las piezas, las excisiones incompletas, que luego esto puede repercutir de forma negativa, sobre todo porque dificulta al patólogo el estudio de esta pieza y no nos va a poder decir cómo están los márgenes y no nos va a poder descartar la presencia de, por ejemplo, una microinvasión. Eso da un poco también de entrada de que hablemos del método de Sian-Treat o del ver y tratar. Es una técnica que se preconizó, se empezó a utilizar en países como los anglosajones, sobre todo en Inglaterra. Es decir, que lo que hacían ellos es con una titología de alto grado y con una lesión colposcópica, pues omitían el paso de la biopsia dirigida del estudio histológico previo y iban directamente a hacer la conización. Es una técnica no recomendable en según qué países, como por ejemplo el nuestro, porque se ha visto de que hay un exceso de tratamientos, es decir, un exceso de piezas negativas, con lo cual se está haciendo sobretratamientos que pueden repercutir en la fertilidad posterior de esta mujer. Es un recurso excepcional en nuestro medio, pero que es verdad de que en países donde cabe la posibilidad, y que es frecuente, de que las pacientes no vuelvan a la consulta, en esos casos sí que está aceptado, es decir, que se puede realizar para evitar de que se puedan perder estas pacientes. Por eso digo de que este método es un buen método para según qué países, pero para otros en que tenemos la seguridad de que la paciente va a volver a la consulta, pues se puede obviar o no es recomendable, precisamente pues para evitar las complicaciones o el uso innecesario. En todo caso, siempre debería de haber un control de calidad, es decir, para evitar precisamente el exceso de esos tratamientos, el poder hacer un estudio o un control de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Es decir, si vamos a hacer tratamientos excisionales de Sian-Treat, hay que ver luego los resultados y tiene que haber una buena correlación, que también dependerá en cada caso, pero que haya una correlación de que realmente estaba indicado y de que hemos extendido y hemos tratado de forma correcta a estas pacientes. Hay que recordar que la conización, y cuando hablamos de conización yo que casi hablaría de cualquier forma de tratamiento, hay unas complicaciones que las tenemos que saber. La hemorragia es quizá frecuente pero poco importante y fácil de solucionar. La infección se ve muy pocas veces con estas técnicas, no es necesario el uso de antibióticos, pero hay otras técnicas, hay otras ocasiones en que sí que podemos ver ciertas complicaciones con frecuencia, como puede ser una estenosis. Y esto está en función muchas veces de la forma en que realizamos la intervención. Si utilizamos demasiado la cauterización, vamos a tener una fibrosis que va a favorecer la estenosis en lesiones muy extensas y sobre todo en pacientes menopáusicas. En estos casos muchas veces habrá que hacer tratamiento hormonal para evitar que luego tengamos una estenosis. Recordemos que estamos hablando de tratamientos conservadores, que es obligado que luego tengamos que hacer control de esos pacientes. Si tenemos una estenosis, no podremos luego hacer un estudio del canal endocervical, y precisamente en las mujeres menopáusicas es donde existe con mayor frecuencia posibilidad de que haya una afectación del canal. Y luego, pues las repercusiones que puedan tener en el embarazo subsiguiente. Utilicemos cualquiera de las técnicas, unas quizás más que otras, pero siempre que realizamos un tratamiento, sea excisional o sea destructivo, vamos a tener un mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Si comparamos los resultados, y aquí hay un estudio randomizado utilizando todas las técnicas, vemos de que realmente pues, podríamos decir que los mejores resultados en cuanto a eficacia se dan en los tratamientos excisionales, por lo cual, aunque es un motivo más para que se recomiende la utilización de los métodos excisionales. Pero vean de que realmente utilicemos la técnica que utilicemos, nunca tendremos una eficacia del 100%. Es decir, que en estas pacientes que se han realizado un tratamiento no se acaba aquí la conducta terapéutica, ni mucho menos. Tenemos que hacer un seguimiento de estas pacientes porque habrá unos casos, un porcentaje
que podemos tener una lesión persistente o recurrente y habrá que controlarlos y muchas veces necesitarán de un segundo tratamiento. Pero es más, aunque realicemos de forma correcta el tratamiento, estas pacientes que ya han sido tratadas de una lesión preinvasora siempre van a tener un mayor riesgo que no la población general de que puedan luego aparecer una lesión invasora. En estos casos, con el seguimiento, hay diferentes protocolos según cada hospital, pero lo que se preconiza es la utilización de la citología y colposcopia cada 6 meses, quizá los 2 primeros años, y luego pues recordar la introducción de técnicas como es la determinación de la presencia del virus del papiloma, que se utiliza por lo general a los 6 meses de tratamiento y esto tiene pues una mayor sensibilidad para detectar aquellos casos de persistencia o recurrencia. Y recordarles también de que hay unos factores de riesgo, es decir, en según qué casos deberemos de controlar más a estas pacientes por el mayor riesgo de que puedan presentar un fallo de tratamiento. Normalmente serían aquellos casos de lesiones extensas en edades de mayor edad por el riesgo de que haya una afectación del canal, como no en las pacientes inmunodeprimidas, en los márgenes de resección afectados y en la persistencia de la infección por el virus del papiloma. Pero quiero mencionarles de que realmente el que tengamos muchas veces márgenes de resección afectados no quiere decir que haya un paralelismo absoluto entre margen afectado, escisión incompleta y la presencia de una lesión persistente. Con lo cual, la conducta en estos casos muchas veces no se preconiza el hacer un segundo tratamiento de forma inmediata, sino que a veces es mejor hacer un primer control porque nos podemos encontrar de que no haya lesiones. Es decir, en aquellos casos en que se ha hecho de forma directa una segunda colonización o en muchas ocasiones una esterectomía, se ve que luego no hay la presencia de una lesión residual. Es decir, que solo haremos una recolonización en aquellos casos de que hemos comprobado de que efectivamente, porque hemos hecho colposcopia, hemos hecho biopsia, pues tenemos una lesión residual con resultado histológico, o en mujeres de edad más avanzada en de que sea el margen endocervical el que esté afectado porque tienen un mayor riesgo. La esterectomía solo se debería de realizar en los casos en que hayan varios márgenes afectados y que se haya completado el deseo gestacional, o en aquellos casos, como comentábamos, de que haya una posibilidad de realizar una colonización, porque hemos hecho una primera colonización que ha sido muy exhaustiva y prácticamente no le queda cuello a esta paciente. Y para terminar, pues, en conclusión a lo que hemos dicho, y recordar de que los tratamientos deberían realizarse en unidades especializadas en patología del tracto genital inferior, que los resultados, como veremos, dependen más de la experiencia del que hace el tratamiento que no del método que utilicemos, no porque tengamos un método de última generación vayamos a tener más resultados, sino que realmente pues aquí la experiencia y sobre todo la elección de los casos es donde se obtienen los mejores resultados. Se recomienda, por supuesto, el tratamiento excisional, pero como comentábamos, el tratamiento va a depender de muchos factores, la elección de cada uno, y que se preconiza que en pacientes, sobre todo en lesiones de bajo grado, en pacientes jóvenes, realizar conductas expectantes antes de hacer un tratamiento directo y guardar los tratamientos para las lesiones de alto grado, siempre recordando también que hay algunas excepciones. En todo caso, siempre es obligado hacer un seguimiento de estas pacientes por el riesgo de que haya un fallo terapéutico posible, aunque poco, y que es obligado también a hacer un control interno de nuestros resultados para ver que realmente pues, estamos utilizando las técnicas adecuadas, los protocolos adecuados y que tenemos unos buenos resultados. Y para esto pues, es necesario seguir las guías o protocolos de las sociedades científicas que siempre nos ayudan en estos casos. Eso es todo. Muchas gracias.